Bueno, pues tengan todos muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es una bendición para mí, para un servidor, para mi familia, quienes estuvimos fuera los pasados días, estar de vuelta. Esperábamos verles a todos, sin embargo, qué bueno que ustedes nos pueden ver a nosotros y después los veremos a cada uno de ustedes, recordándoles lo que mi hermano Juan les decía. Se van a estar transmitiendo las reuniones, estamos también orando y planeando algunas reuniones adicionales durante la semana, así que esté al tanto de las redes sociales, esté al tanto de cada uno de los medios por medio de los cuales nosotros damos avisos, los grupos de WhatsApp, etcétera, porque vamos a estar tratando de hacer algunas otras transmisiones adicionales, extraordinarias, para que podamos todos juntos reunirnos. Si tiene la oportunidad usted de visitar a alguien, pero que sea de no más de 10 personas, hágalo y seamos edificados, seamos bendecidos los unos por los otros. Por ahora vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a interrumpir por un tiempecito la serie que hemos estado viendo de los valores del reino, la cual ya estaba llegando a su fin o está llegando a su fin, pero vamos a hacer una pequeña pausa en la serie de los valores del reino para tener unos temas especiales. El Señor tiene abundante palabra para nosotros, para cada situación, para cada circunstancia. El Señor tiene una palabra. Y yo estaba orando esta semana y meditando en lo que el Señor ha estado hablando a nuestra congregación, a nuestra iglesia local. Por cierto, es bueno que escuchemos todas las enseñanzas posibles que tengamos a nuestra disposición, ya sean transmisiones en vivo de congregaciones o mensajes grabados. Todo lo que nosotros podamos recibir de la palabra de Dios será de bendición y será de edificación para nosotros. Pero hay una enseñanza particular para esta iglesia local, para esta casa de oración Houston, que ahora está vacío, pero que yo sé que en cada punto de la ciudad, que en cada lugar en donde hay algún miembro de esta iglesia, allí está casa de oración. Y hay una enseñanza que el Señor da de manera particular, y yo decía que meditaba en lo que el Señor había estado hablando a nuestra iglesia durante el último tiempo, desde que terminó el año hasta la fecha. El Señor ya nos había estado preparando acerca de cosas como estas, o para cosas como estas, para pruebas, para dificultades, para enfermedades, para tantas y tantas cosas. Y es maravilloso que la palabra no pasa de moda. La palabra es atemporal, no fue para un tiempo, no va a ser, sino que es actual, es presente, porque el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos. Vamos a Isaías capítulo 26, versículo 3, para tener este tema especial que se llama Confiando en Dios en tiempos de caos. Confiando en Dios en tiempos de caos, y tiene como base Isaías capítulo 26, versículo 3. Si usted está allí sentado en la sala de su casa o está haciendo cualquier otra cosa, solo si va manejando, por favor, no busque el versículo. Aquí se lo vamos a leer y va a aparecer en la pantalla para quienes están viéndonos en sus casas y en diferentes lugares. Isaías capítulo 26, versículo 3. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Únase conmigo y oremos. Señor, muchas gracias. Gracias una vez más por la bendición que nos das de estar escuchando tu palabra, de estar de alguna forma reunidos, recibiendo tu palabra, recibiendo lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Señor, sabemos que nada escapa de tu perfecto plan, nada escapa de tu perfecta voluntad. Tú, Señor, no es como que ahora mismo estás comiéndote las uñas, como muchos de nosotros, muchas personas que en el mundo, quienes no tienen esperanza, y estás pensando qué va a pasar. Tú, Señor, todo lo tenías en tu perfecto plan, en tu perfecta voluntad, y lo que sí sabemos nosotros es que tienes un propósito para todo eso, y es un propósito, por cierto, de bien para nosotros quienes te amamos. Y queremos, Señor, en esta noche acercarnos a ti, acercarnos a tu palabra, sin importar que no estemos dentro de un templo, que en el hogar en donde estamos, que en el auto en donde estemos, que en cualquier lugar en donde se encuentren mis hermanos puedan conectarse con tu palabra y puedan ser edificados por medio de ella. Señor, no es menos importante porque no estamos en un templo. Tu palabra sigue siendo real, tu palabra sigue siendo viva, eficaz, cortante, y divide, y seguirá dividiendo, seguirá transformando nuestras vidas hasta que tú vuelvas. Gracias, Señor, aún porque podemos reunirnos de esta forma por medio del internet, porque podemos estar nosotros aquí haciendo uso de estas instalaciones para predicar tu palabra. Lo seguiremos haciendo, Señor, hasta que nos sea posible o hasta que tú vuelvas. Sabemos que para eso no falta mucho. Tú estás a la puerta y la iglesia y el Espíritu decimos: ven, ven, Señor Jesús. Háblanos al corazón, Señor.
Te lo pedimos y te lo suplicamos en tu nombre. Amén. Amén. No sé si ya te has dado cuenta, pero lo que estamos viviendo hoy en día es algo serio. Es algo serio. No es un chiste, no es una broma, no es una cortina de humo, una columna de humo, como le llaman por allá en nuestros países. Cuando están las elecciones o cuando está ocurriendo algo, a menudo se levantan cortinas de humo para tapar lo que está ocurriendo y que la gente se distraiga. Por ejemplo, el chupacabras, ¿te acuerdas? Hace algunos años. Bueno, si eres más o menos de mi generación, te acordarás del chupacabras, ¿verdad? Que tengo aquí mi superaudiencia, somos 4 hermanos aquí en el auditorio, pero yo creo que la mayoría se acuerdan del chupacabras. Y bueno, no se sabe realmente si ocurrió, no hay evidencias, no hay pruebas, pero sí fue un tema muy difundido, fue un tema que se le dio mucho auge para tapar otro tema. Bueno, y lo que estamos viviendo hoy en día definitivamente no es una cortina de humo, no es una columna de humo que está tratando de tapar absolutamente nada. Esto es un tema global, es un tema ya internacional. Gracias a Dios, personalmente, al menos yo, no sé si usted que nos está viendo por la transmisión, no conozco a nadie quien esté infectado del virus, no conozco mucho menos a nadie quien haya muerto. Gracias a Dios no es mi caso, no estoy diciendo que no haya otros casos, pero gracias a Dios todavía no conocemos a alguien cercano quien esté pasando por este virus. Sin embargo, hay algo que sí vemos nosotros, y es que el cierre de escuelas. Esa fue la primera notificación que la mayoría de nosotros recibimos, aunque ya llevábamos semanas escuchando acerca de la noticia y del virus, y que si el murciélago y que si aquello. Algunos lo tomábamos de broma quizás, porque no conocíamos la magnitud de lo que estábamos hablando. Sin embargo, la primera notificación que recibimos fue el cierre de las escuelas. Y de entrada uno dice, qué bueno, se extendieron las vacaciones, pero ya cuando van pasando los días y ves las noticias y ves lo que está ocurriendo, dices, bueno, esto ya es más allá de vacaciones, ya es más allá de ir a la playa, etcétera. Se han cerrado restaurantes, se han cerrado cines, se han cerrado teatros, se han cerrado bares, y hasta ahí dice uno, qué bueno que se cierren los bares, qué bueno que se cierren, pues no sé, los cines, qué bueno que se cierren restaurantes, sobre todo los que engordan, ¿no? Pero ya cuando llegamos al punto en el cual las iglesias también se están cerrando, eso es cuando uno dice, oye, esto ya es algo serio. Y quiero aprovechar un paréntesis para mandar un mensaje respetuoso a mis amigos pastores de la ciudad. Esto no se trata de demostrar espiritualidad o menor espiritualidad. Esto se trata de responsabilidad. El gobierno no está prohibiendo que adoremos a Dios. El gobierno no está prohibiendo que prediquemos la palabra. El gobierno lo que está haciendo es un llamado a la responsabilidad y que no haya más de 10 personas en un mismo lugar. Nosotros tuvimos que hacer malabares para que estemos ahora mismo 10 personas, de tal manera de que si llega alguien de la ley, llega alguien de las autoridades y hace un conteo aquí, habemos exactamente 10 personas. Por eso no invitamos a Saori, porque ella trae otra adentro, ¿no? Pero bueno, somos nada más 10 absolutamente. Y bueno, ese es el límite, es el número que ellos eligieron y nosotros nos ceñimos a ese número. No se trata de ser más espiritual o menos espiritual. No se trata de ser cobarde ni nada, sino que es una precaución para que el virus no se riegue, no se contagie, ya sea en una iglesia, ya sea en un teatro. No debe de haber más de 10 personas. Así que ese es el paréntesis. Yo hago este atento llamado respetuoso a mis compañeros pastores de la ciudad para que tengan conciencia y cuiden, como dice la palabra, al rebaño que el Señor puso bajo nuestro cuidado. Y no es únicamente el cuidado espiritual, el alimentar con la palabra, sino también el cuidado de este tipo de cosas. Yo, pastor, que usted me escucha o me ve, no creo que usted desee que alguno de sus miembros sea contagiado. Y lo que podamos hacer, no importa que no sea una ley así, vamos a tomar las precauciones necesarias. Y hemos visto cierre de iglesias, de restaurantes, de teatros, de cines. Hay mucha desinformación. ¿A qué me refiero con desinformación? A que hay personas quienes no saben lo que está pasando y por medio de las redes sociales transmitimos mensajes y decimos, está pasando esto, está pasando aquello. Eso es desinformación. Por favor, miembros de Casa de Oración, hermanos quienes nos ven, cuando vean una noticia en redes sociales, no le ponga like, no la crea inmediatamente, vaya a la fuente de donde usted está viendo esa noticia. Y si es del deforma.com o si es de doñapanchita.com, por favor no le haga caso. Hagamos caso únicamente a las noticias que son oficiales,
y serias, por favor, porque hay mucha desinformación. No hemos visto muertos todavía cercanos a nosotros, pero sí vemos desinformación. Vemos cierre de fronteras. Ya las fronteras, por lo menos la de Canadá con Estados Unidos y la de México con Estados Unidos, ya se está cerrando. Y esto no es ninguna broma, no es ningún juego. Mañana entra en efecto ya esta ley en donde solamente aquellos quienes van a hacer asuntos importantes van a dejar pasar al otro lado. Y quienes están de aquel lado, en México, pues solamente van a poder regresar a partir de mañana y estos días, y después van a tener que quedarse allá hasta nuevo aviso. Eso es algo serio y eso está orillando a que lleguemos a un pánico colectivo, Y todo esto, como dije, es una realidad que se está viviendo no solamente en Estados Unidos, no solamente en México, donde tú nos ves, o en Argentina, o en Chile, no sé dónde nos veas. Eso es algo que se está viviendo en todo el mundo. Y es una realidad que la estamos viviendo, tanto la viven los no cristianos como la estamos viviendo también nosotros los cristianos. Hasta el cristiano más piadoso ahora mismo está enfrentando esta crisis, este caos que está pues llenando a todo el mundo. Y esto, hermanos, es una realidad, porque mientras que estemos en este mundo caído, en este mundo que está bajo el maligno, en este mundo en donde pues predomina el pecado, somos propensos a, al igual que los demás, enfrentar catástrofes sociales. Quienes vivieron en la Ciudad de México los días pasados y hubo esta manifestación de las mujeres, aunque fueran los cristianos más piadosos y vivían en esa zona, les rayaron sus bardas, les rayaron sus paredes, les rompieron sus vidrios. Bueno, no estamos exentos de enfrentar catástrofes sociales, catástrofes económicas. En el 2008, no sé si usted estaba por acá, en Estados Unidos, en su país, o ya estaba al día de lo que estaba ocurriendo. Usted y yo experimentamos una crisis, una recesión en el país que afectó el resto del continente por lo menos, y hasta el cristiano más piadoso llegaba a la gasolinera y veía que la gasolina estaba casi a $4 y más. Bueno, y no le decía, oh, aleluya, y oraba y la gasolina bajaba. No, eso lo enfrentamos absolutamente todos. Todos quienes estamos en este mundo caído, aún los cristianos más espirituales, enfrentamos catástrofes naturales. Y eso nosotros quienes vivimos en este lado del país lo experimentamos. Cada vez que llueve nos ponemos a temblar porque nomás llueve tantito y se empieza a inundar Houston, y hasta hace poco ni llovió y se inundó, para no perder la costumbre, ¿verdad? Y nosotros no estamos exentos de eso. Nos llegan las tormentas, nos llegan los huracanes, nos llegan las lluvias. Quienes están en California, los terremotos, nuestros hermanos en Utah, en Salt Lake City, acaban de experimentar una catástrofe natural, un terremoto. Y bueno, eso es ¿por qué? Porque estamos en un mundo caído, en un mundo bajo el pecado. Y sabes que la Biblia nos habla de que también nuestro Señor Jesús, cuando caminó en esta tierra, experimentó todas estas cosas. Él estaba en un mundo, estaba en una cultura gobernada por el Imperio Romano, había injusticias, había corrupción, había, lo mismo que vivimos hoy nosotros en día, nomás que sin redes sociales. Y Jesús también experimentó una tormenta junto con sus discípulos, y esto lo vemos en Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Lucas 8, 22 al 25 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, está hablando de Jesús, y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Subraya eso. Jesús con sus discípulos, y en la barca en la que iban todos ellos, estaba a punto de hundirse y estaban en peligro, lo dice la Escritura. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron. Y se hizo bonanza, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Ellos estaban experimentando una tormenta, estaban experimentando fuertes vientos, grandes olas a causa de los vientos, y esas tormentas eran riesgos a los que se enfrentaban todos aquellos quienes subían a una barca. En tiempos de Jesús era el medio de transporte, porque no había automóviles, no había puentes como los hay hoy en día, así que las personas se montaban en naves, en barcas, y se transportaban de un lugar a otro. Y quienes se montaban a una barca
estaban en riesgo de que una tormenta los azotara y de que pudiera voltearse la barca y que pudieran morir todos ahogados. Ese era un riesgo que enfrentaban todos, incluidos los discípulos. Y no sé si tú te has puesto a pensar en eso, pero ellos iban en la misma barca en la cual el Hijo de Dios iba también. Nada más y nada menos que aquel por quien fueron hechas todas las cosas, por quien subsisten todas las cosas, iba con ellos arriba de la barca. Sin embargo, ellos no le conocían lo suficiente, porque preguntaban después, entre ellos mismos se preguntaban, ¿quién es este? Aunque sabían que Jesús iba con ellos, todavía no le conocían lo suficiente como para confiar en la promesa que el Señor les hizo al salir. Y el hecho de que Jesús fuera con ellos en la barca no impidió que la tormenta siguiera. No impidió que se diera la tormenta. De hecho, no sé si tú lo has pensado, pero tal vez la tormenta se hubiera desatado y la barca en la cual iban ellos, los discípulos, con Jesús, podría haberse quedado seca, así como pasó con Gedeón y el vellón y todo ese asunto. Bueno, podría haber ocurrido, sí, claro, pero Jesús soberanamente permitió que la tormenta les golpeara a ellos y que ellos pudieran experimentar el temor de estar azotados por una tormenta mientras que Jesús dormía. El objetivo de esta enseñanza, lo que pretendemos con esta enseñanza, es que nosotros como hijos de Dios aprendamos a enfrentar la situación actual por medio de la fe. No hay una fórmula mágica o una unción especial para evitar los tiempos de caos mundial. No sé si tú eras uno de esos cristianos de esa especie o a lo mejor lo eres, de aquellos quienes compran aceites y se protegen contra los huracanes, contra las catástrofes. No sé si tú lo seas, pero nada de eso funciona. Perdóname que te desilusione, no importa si es un pañuelo ungido de algún predicador, no importa si es algún aceite traído del Líbano o de cualquier otro lado, nada de eso va a funcionar. No podemos evitar ninguna de las catástrofes sociales, naturales o de cualquiera de las que acabo yo de decir. Jesús, de hecho, advirtió que estas cosas pasarían y que no hay absolutamente nada que podamos hacer para impedirlo. Hay personas quienes dicen tener una fe muy grande y dicen, nos vamos a unir en oración, vamos a hacer una cadena de oración para evitar que lleguen las guerras y para que se detengan los huracanes. Y algunos van ahí a la playa en la Florida y tiran aceite y tiran quién sabe cuánta mugre, nomás contaminando, para decir y decretar que el huracán fulano de tal no va a entrar. Nada de esas brujerías funcionan, mis hermanos. Nada de eso funciona. Jesús dijo, profetizó y anunció que esto iba a ocurrir en Mateo capítulo 24, versículo 6. Mateo 24, 6. Jesús dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Jesús no dijo, decrétenle duro, decrétenle fuerte. No dijo, aten el espíritu de guerra y desaten bendición. No. Jesús dijo, tengan cuidado de no turbarse, porque es necesario que todo esto acontezca. Y si Jesús dijo que es necesario que esto acontezca, no somos necios nosotros al orar y decir y decretar que esto no debe de acontecer o que no va a acontecer. Eso es necedad e ir en contra de la voluntad de Dios. No basta solamente con tener una super fe, sino hay que tener esa fe fundamentada en la palabra y estar conscientes de que el Señor dijo, es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Mi hermano, quien nos ves, quien nos escuchas, todavía no es el fin, aunque parece, pero todavía no es, según Jesús. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá, subraya eso allí, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Nosotros creemos que la palabra es inspirada por Dios, creemos que toda ella es verdad, y esto que estamos leyendo es verdad. Esto está aquí y no hay fe que mueva la mano de Dios, como muchos cantan por allí, que pueda detener lo que el Señor dijo que va a ocurrir. Puede que nos toque a nosotros, puede que no, puede que le toque a nuestros hijos o a nuestros nietos, pero esto va a ocurrir. Y dice el Señor que esto que estamos viviendo ahora es solo el principio de dolores. Tampoco hay una oración para decretar que a los cristianos
no nos van a afectar de ningún modo las crisis mundiales. ¿No hay alguna oración? Yo quisiera ahora mismo decirte, mira, repite esta oración, cópiala en tu muro de Facebook, mándala a 10 contactos y que tus contactos los manden a otros 10 y vas a quedar protegido en contra de las crisis mundiales. No las hay, no hay tal cosa. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a tratar de aprender lo que dice la Biblia para que podamos tener paz y no turbarnos en tiempos de caos, en tiempos de crisis. Platicaba yo con mi pastor esta semana y me decía, ese es el ensayo solamente de lo que va a venir en el futuro. Eso es un ensayo. Y decía, órale, pues sí es cierto. Creemos lo que dice la Biblia, no queremos que acontezca, por supuesto, pero si es necesario, según Jesús, pues hay que vivirlo. Y hay que vivirlo como Jesús quiere que lo vivamos. Él quiere que tengamos paz en tiempos de caos. Volviendo al texto base en donde empezamos a leer en Isaías capítulo 26, versículo 3, te pongo en contexto un poquito. Esa porción que estamos leyendo fue un cántico de alabanza, fue un cántico de acción de gracias por todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Y está el profeta Isaías haciendo una referencia al futuro escatológico. Y creo que nosotros es algo que hemos estado haciendo y que seguiremos haciendo hasta que el Señor venga. Y es darle cánticos de alabanza al Señor. Porque Él ha hecho tantas y tantas cosas a favor nuestro. Hay acciones de gracias que nosotros podemos hacer y debemos hacer porque está escrito en la palabra que lo hagamos. Y no sé si ahora tú te has detenido un poquito teniendo el tiempo para meditar en todas aquellas cosas que nosotros tenemos normalmente y las cuales las tomamos como que si nos las merecemos. Pero ese es un tiempo para que podamos decir, Señor, gracias hasta por el tráfico de Houston. Porque cuando venías para acá veías las calles todas muertas y decías, órale, ¿qué tal? Cuando vas a algún lado, al supermercado, lo que sea, cuando a veces nos quejamos, este tráfico, pero ahora podemos decir, Señor, gracias por el tráfico de Houston, gracias por el tráfico de esta gran ciudad, gracias por el supermercado, gracias por etcétera, tantas cosas que normalmente tenemos y que ahora las estamos valorando. Bueno, la actitud del cristiano debe de ser siempre de acción de gracias. Y vamos a comenzar por la última parte, dice, lo leo de nuevo, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Voy a empezar por la última parte y después nos vamos a ir de atrás para adelante analizando cada punto de este texto. La palabra clave que encontramos en la última parte de este versículo es la palabra confianza. Dice, porque en ti ha confiado. Y esa palabra confianza es una palabra que tiene mucho significado para nosotros los cristianos, los creyentes en Dios, en Cristo. La palabra confiar en este pasaje es la palabra hebrea bataj y se traduce también como seguridad, seguridad. Para entender mejor este concepto de confianza asociada con seguridad en este pasaje, vamos a tratar de pensar cómo la audiencia de Isaías pues lo entendía, cómo lo procesaba. Confianza y seguridad se asocian, y lo asociaba la gente rápidamente, la gente que escuchaba a Isaías, con los muros de una ciudad. En aquellos tiempos no era como ahora, que hay fronteras, etcétera, y que las ciudades prácticamente no tienen muros delimitados, al menos las ciudades de este lado del mundo, pero en aquel tiempo los muros de una ciudad eran muy, muy importantes. Las ciudades antiguas generalmente estaban rodeadas de estas murallas que tenían el propósito de defender militarmente a la ciudad. De hecho, Jericó, esta antigua ciudad, tenía un muro que era un muro de doble ladrillo, y de hecho era tan grueso que había viviendas construidas como puentes entre los dos muros. Había dos muros y eran tan grandes esos muros que había espacio para que cupieran casas y había puentes en medio de esos muros. Esto lo vemos en Josué capítulo 2 versículo 15. Si te interesa saber más acerca de los muros y cómo era la ciudad de Jericó, allí puedes tener una descripción e imaginar un poquito, ahora que hay tiempo, cómo era. El espacio entre los muros constituía una segunda línea de defensa. Este era el propósito, aunque muchas personas lo aprovechaban para tener actividades comerciales. Construían ahí sus casas, construían ahí también tiendas y ya pues esto se había tomado ya otro giro. Pero ese era el propósito principal, que hubiera una segunda línea de defensa en contra de los enemigos, para defenderse, valga la redundancia, de los enemigos. Y en Deuteronomio, cuando el Señor advirtió
acerca de las consecuencias de la desobediencia, habló acerca de la inseguridad de una ciudad sin muros. Deuteronomio 28 primeramente nos habla acerca de todas las bendiciones que la obediencia trae. Y a todos nos encanta la idea de ser bendecidos y de que se multiplique nuestro trabajo y etcétera. Nos encantan las bendiciones. Bueno, esas bendiciones llegan y alcanzan a aquellos a quienes obedecen a Dios. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente e hicieres la voz de Jehová tu Dios, lo que el Señor tu Dios te dice. Pero por otro lado, la desobediencia desencadena un sinnúmero de maldiciones, las cuales nadie quiere, pero les encanta vivir en la desobediencia. Y este capítulo 28 de Deuteronomio, al final o en el versículo 52, nos da esta idea de la inseguridad de una ciudad sin muros. Dice: pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Aquí podemos ver esta idea de una ciudad sin sus muros altos, en los cuales la ciudad ha confiado. Mientras más altos y fuertes eran los muros, la ciudad podía estar más confiada de que no sería fácilmente derrotada por sus adversarios. Y hoy en día, aunque no hay muros así en las ciudades, cada persona sí tiene sus propios muros. Cada persona sí tiene cosas en las cuales deposita su confianza. Hay personas quienes han depositado su confianza en una persona, mujeres en su marido. Y no estoy diciendo que no vale nada, no. Está bien, el marido es la cabeza de la mujer, es la cabeza de la familia, es el sacerdote del hogar, quien ahora mismo, en ese tiempo, en vez de andar por ahí haciendo cualquier cosa, está juntando a su rebañito, a su familia, y los está instruyendo en la palabra, y los está poniendo a orar juntamente él con ellos, está leyendo la palabra. Está bien, sí, pero lo que no es correcto es depositar la confianza en el hombre, en el esposo, o el esposo en la esposa, etcétera. Hay quienes depositan su confianza en el amor mundano, por supuesto, ¿no? Ay, es mi querido esposo, o la novia, o el novio. Y ahí depositan su confianza. Y dicen: si no te tendría a ti, me moriría. Ay, sí, ¿no? No sé qué sería de mí si no te tuviera, y ese tipo de cosas, ¿no? Hay personas quienes tienen su confianza depositada en el dinero. Hay personas quienes están en cada oportunidad checando el saldo de la cuenta. ¿Cómo está la cuenta de cheques y la de ahorros? Y están a cada rato y a cada rato. Ahí está depositada su confianza. Son esos quienes ahora mismo están temblando. ¿Por qué? Porque al ocurrir todo esto, se acaba el trabajo, se viene una recesión, ¿y qué va a pasar? Y voy a terminar en la calle, y se me van a acabar mis ahorros, y entran en pánico, entran en depresión, entran en ansiedad. Aquellos quienes tienen depositada su confianza en el dinero, pues la están pasando mal ahora mismo. Hay personas quienes tienen depositada su confianza, escúchalo bien, en la salud, en la salud. Ahí está, si yo estoy sano puedo trabajar y puedo salir adelante, pero ¿qué va a pasar si me enfermo? Por eso, no sé, se compran todo tipo de vitaminas, a cada rato están yendo al doctor para que los cheque y todo ese tipo de cosas, porque su confianza está depositada en la salud. Y no estoy diciendo que sea malo alimentarse bien, hacer ejercicio, tomar vitaminas, etcétera. Estoy hablando de depositar la confianza en algo. El depositar la confianza en todas estas cosas y otras que a lo mejor se me escapan, hace creer a las personas que teniendo esto estarán seguros. Si tengo esto voy a estar seguro. Si tengo esto otro voy a estar seguro. Pero piénsalo y medítalo. ¿Qué pasa cuando las personas quienes depositan su confianza en el amor han fracasado ya en 5 matrimonios o en 6 matrimonios y ya se han quedado solos y ya se han quedado viejos? Y antes era fácil encontrar otra esposa. Pero ya cuando no eres el mismo galán de antes, ya cuando en vez de galán eres galón, se pone complicado el asunto. Ya te quedaste, antes tenías una melena así increíble como la de Lorenzo Lamas en los 90s, y ahora ya das el charolazo. Ya no es fácil encontrar pareja. Después de 5 fracasos de matrimonio ya no es tan fácil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando aquellos quienes han depositado su confianza en el dinero y han logrado obtener dinero, pues teniéndolo todo, han perdido a sus hijos en las drogas, han perdido a su familia, han perdido todo, pero tienen las cuentas llenas de dinero, tienen yates, tienen autos, tienen eso, tienen aquello, pero paz no tienen?
¿Qué pasa cuando aquellos quienes depositan su confianza en el dinero y aún en crisis como estas, teniendo los bolsillos llenos de dinero, no pueden comprar nada? Y esto lo vivimos hace algunos años cuando vino la última tormenta, en la cual había dinero, sí, pero no había cosas que comprar, no había tiendas abiertas, no había los insumos necesarios para consumir, y aunque tuviéramos todo el dinero del mundo, tuvieras todo el dinero del mundo, no era suficiente. ¿Qué pasa cuando aquellos quienes depositan su confianza en la salud, en el bienestar, en el wellness, como se dice hoy en día, pues enfrentan una enfermedad terminal? Ahí tienes a un Steve Jobs, quien aún con todo su dinero, con toda su influencia, con todo lo que tenía, no pudo detener el cáncer que lo consumió hasta quedar así de flaquito. No pudo detenerlo. La gente del mundo en el que vivimos tiene su confianza depositada en cosas muy inciertas. Y esto cobra más sentido ahora que nunca. ¿Por qué? Porque hasta hace 2 semanas todos estábamos viviendo una vida normal. Todos estábamos planeando cosas, planeando baby showers, planeando bodas, planeando quinceañeras, planeando vacaciones. Y estábamos como los días de Noé, ¿no? Pues casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? De la noche a la mañana la vida nos cambió. De la noche a la mañana, pues todo es distinto, todo es diferente. Hablando de la confianza, en el Nuevo Testamento, la confianza es sinónimo de fe. La palabra fe proviene del griego pistis y primariamente significa firme persuasión. Significa convicción basada en lo oído. Y está relacionado con la palabra peito, que significa persuadir. Se utiliza esta palabra pistis o fe en nuestro idioma. Se utiliza en el Nuevo Testamento en fe, confianza en Dios, fe, confianza en Cristo o en las cosas espirituales. Y si no estabas, pues lo tenías medio olvidado, es por la fe que nosotros llegamos a ser salvos. Según Efesios capítulo 2, versículo 8, en donde dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, la salvación, pues es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios, la cual nosotros obtenemos por la fe. Es por la fe que somos salvos, es por la fe que nosotros vivimos ya siendo salvos. Es por la fe en Cristo que nosotros vivimos. Lo dice Romanos capítulo 1, versículo 17. Mas el justo por la fe vivirá. También lo dice Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. El justo, aquel quien ha sido justificado por la fe y tiene paz para con Dios, vivirá por la fe, seguirá viviendo por la fe. Ese vivirá está en presente continuo. El apóstol Pablo les describió a los Gálatas cómo es vivir por fe, porque esto no es un concepto abstracto, algo que queda ahí a la imaginación, a la interpretación de cada quien. Esto es una realidad. Y el apóstol Pablo les dijo a los Gálatas en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo cantábamos hace un momento. Y ya no vivo yo, ya no vivo yo. Hace unos días platicaba yo con alguien y estábamos platicando un tema ahí interesante, en donde yo pensaba una cosa y la otra persona pensaba otra cosa. Yo le decía, mira, vamos a hacer a un lado lo que tú piensas y lo que yo pienso. ¿Qué te parece? Yo recordando Gálatas 2:20. Porque ya no vivo yo. Y aquí no se trata de quién tiene la razón. No se trata de quién grita más fuerte o quién tiene más argumentos desde su propia opinión, sino se trata de lo que el Señor dice en su palabra. Por eso, y eso es vivir por fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y una persona crucificada tiene sus 2 manos clavadas al madero y no puede hacer absolutamente nada. No puede pelear, no puede responder. Tiene sus pies clavados y no puede ir a ningún lado. Estoy crucificado con Cristo, juntamente con Cristo. ¿Qué puedo hacer en esa situación? Lo mismo que hacía Cristo crucificado. Y ya no vivo yo, mis argumentos ya no valen de nada, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo con el coronavirus, con esta pandemia y con esta cuarentena o como le quieras llamar, esto que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe en Cristo, el cual, el Hijo de Dios, Jesús, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir por la fe en Cristo es dejar de confiar en mis recursos,
Eso es vivir por fe. Dejar de confiar en mis muros, dejar de confiar en mis recursos para confiar en Cristo. Mis recursos los puedo ver. Puedo ir a la báscula y subirme y pesarme. Puedo ir al doctor y me puede dar un diagnóstico. Puedo ir al banco y recibir mi estado de cuenta, y eso lo veo. Pero a Cristo no lo vemos. Y eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mi cuenta la veo. Y yo puedo decir, tengo mucha fe, sí, porque ves ahí los numeritos en tu cuenta. No, yo tengo fe, sí, porque ves el certificado de salud que dice que todo está bien. Pero a Cristo no lo podemos ver. Y del domingo vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Pero vivir por la fe, como decía, es dejar de confiar en mis recursos para confiar en Cristo. Vivir por la fe es dejar de verlo todo como el mundo lo ve para verlo como Cristo lo revela en su palabra. Eso es fe. El mundo dice muchas cosas. El mundo da mucha información, mucha desinformación, pero yo no me guío por lo que el mundo dice, sino por lo que la palabra de Dios dice, por lo que Cristo dice en su palabra. Siempre debemos de vivir por la fe en Cristo. Y más, como dije, en tiempos de caos como los que estamos viviendo. Decía en un principio que el Señor ha estado hablando abundantemente a nuestra congregación. Nos ha estado preparando para tiempos como estos. No es la primera vez que yo digo algo así. No es la primera vez que yo cito incluso este momento en el cual Jesús subió a la barca con sus discípulos y vino una tormenta. No es la primera vez que yo desde este púlpito digo que a los cristianos también nos llegan las pruebas, nos llegan también las tormentas, nos llegan también las enfermedades, nos llegan también las crisis. ¿Y esto por qué? Porque es la palabra de Dios. No estoy diciendo que yo sea el superpredicador o el superpastor. Simplemente estoy diciendo que cuando el Señor habla en su palabra, el Señor nos da provisión para enfrentar cualquier situación que estemos viviendo. Vivir por la fe, quiero aclarar, no significa que vamos a reunirnos, aunque las autoridades estén mandando a que no lo hagamos. Y como decía también al principio, las autoridades han dicho, para evitar que haya contagios, para evitar riesgos, hagan esto y esto y esto y esto. No está diciendo, no queremos que prediquen, no está diciendo, no queremos que oren, no queremos que adoren, no. Está hablando de precaución. Y cuando las autoridades dan instrucciones como estas, no sé si usted esté de acuerdo, pero yo creo que los primeros que debemos de tomar acción y obedecer y poner el ejemplo somos nosotros, los cristianos. ¿O que Jesús no dijo, denle a César lo que es del César, denle a Dios lo que es de Dios? Por supuesto que sí, pero hay quienes piensan que vivir por fe es este rollo farisaico de decir, no, véanme cómo yo sí soy cristiano y aquí los quiero a todos y no le hace que nos enfermemos, si se enferman yo los sano a todos. Y tranquilo. Vivir por fe no significa que vamos a desobedecer a las autoridades. Vivir por fe no significa que no nos vamos a lavar las manos. No, yo traigo la unción de Cristo, yo no necesito gel antibacterial porque yo traigo la unción del Santo, aleluya. Tampoco. Vivir por la fe no significa que no vamos a seguir las instrucciones oficiales para este tiempo. No significa eso. La Biblia, de hecho, enseña acerca de la prudencia. La Biblia nos habla, todo el libro de Proverbios nos habla acerca de la prudencia y de la sabiduría. Y veía en redes sociales esos 3 ejemplos bíblicos y dije, me los voy a traer así, copy and paste, porque seguramente usted los ha visto también. Noé fue advertido del diluvio. O sea, el Señor le dijo, va a llover, aunque nadie había visto jamás la lluvia. Dios le dijo a Noé, va a llover. Así como el Señor nos ha dicho, van a venir pestes, nación contra nación, reino contra reino. El Señor advirtió. Muchos a lo mejor no lo han visto nunca, pero lo estamos viendo ahora. Noé fue advertido. ¿Y qué hizo Noé? No dijo, pues yo tengo fe. No dijo eso. Agarró, hizo todo lo que el Señor le dijo que hiciera. Se preparó y construyó el arca, siendo prudente y obediente a lo que el Señor le había dicho que hiciera. José, a quien conocemos como el soñador, también fue advertido de que vendría una sequía, de que vendría un tiempo difícil. ¿Y qué hizo José? Dijo, pues a mí la maldición no me toca porque yo estoy cubierto. Y Salmo 91, no. ¿Qué hizo José? José empezó a almacenar comida en graneros, de tal manera que después sus hermanos vinieron a buscar la provisión hasta Egipto. También vemos que José y María
Fueron advertidos ¿de qué? De que el rey Herodes andaba buscando a todos los niños para matarlos, tratando de matar a Cristo, por supuesto. ¿Y qué hicieron ellos? Huyeron a Egipto. Así que la fe no está peleada con la prudencia. Es bueno que sigamos todas las indicaciones que nos dan las autoridades. Es bueno que sigamos y que estemos aquí nomás, los que habemos, nomás 10, es todo. Qué bueno que son 10 y no 12, ¿verdad? Porque si no, ¿quién sería Judas? Así que bueno, ya ahorita ya estamos libres por ese lado, ¿no? Nada más estamos nosotros. Pero una cosa es tener fe en Dios y otra cosa es ser prudente y otra cosa es llenarse de pánico. Otra cosa es llenarse de pánico y ¿qué va a pasar? Y todo esto, ¿no? Y esto nos lleva al segundo punto de la enseñanza, y en Isaías 26:3. Vamos a ver la siguiente palabra clave. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿En qué está pensando la gente hoy en día? ¿En qué estás pensando tú que nos estás viendo? ¿En qué están pensando? Coronavirus, ya hasta canciones hicieron y está bien pegajosa la canta del coronavirus ahorita, ¿no? Todo es coronavirus, desde hace semanas lo único que hemos visto en televisión es coronavirus, ya ni caricaturas salen, son caricaturas del coronavirus, está el coronavirus así enorme, ¿no? O sea, ya por todos lados. Yo personalmente no soy alguien quien está constantemente viendo televisión y noticias y no estoy diciendo que sea del diablo ni nada. Simplemente, no sé, no tenemos esa costumbre. La costumbre típica latina en donde está la televisión 24 horas prendida, no importa que nadie la esté viendo, no es una tradición en nuestra casa, que es su casa. Así que no estoy muy metido en el rollo, pero sí cuando yo iba a algún lugar donde había televisión, todo era coronavirus, en cumbia y en reggaetón y todo, de todas las presentaciones, ¿no? Las pláticas, a donde tú vayas, es coronavirus. Ayer salí a correr a un parque aquí en la ciudad, iba corriendo yo y pasaba por al lado de alguien y ¿qué crees? Si estaba hablando con alguien más, ¿de qué crees que estaban hablando? De esa onda. En inglés, en español, en chino, bueno, no sé cómo se diga en chino, pero seguramente también lo andaban hablando, ¿no? Eso es lo que está en nuestra mente, hablando colectivamente, es el virus. Hay un constante bombardeo de información, lo hemos visto, pero también hay un constante bombardeo de desinformación, así que tengamos mucho cuidado de no esparcir rumores. A lo mejor no somos portadores del virus y no andamos contagiando a todo el mundo, nos guardamos en casa, pero bien que andamos pues regando rumores. No, es que la comadre dijo que tiene una amiga que trabaja en no sé dónde y ese no sé quién, el manager les dijo que y ahí está, el argüendeo a todo lo que da por medio de las redes sociales. Por favor, vamos a ser objetivos y a ir a las fuentes confiables de información y vamos a analizar la información que recibimos y a tener mucho cuidado también con lo que nosotros recompartimos. ¿Qué es lo que genera este bombardeo de información tanto verdadera como falsa? Bueno, lo que ocasiona es compras de pánico. Yo, gracias a Dios, estaba fuera de la ciudad, estaba en otro asunto yo, en unas conferencias, en otro rollo, pero yo sabía que por acá todo el mundo estaba comprando papel de baño. Y bueno, ¿por qué papel de baño? ¿No? O sea, ya sabes los memes, ¿no? Está ahí el pastel de papel de baño, se agotó el papel de baño. Y dices tú, bueno, ¿qué onda, no? Bueno, todo es con base en la especulación, en la desinformación y todos haciendo sus compras de pánico. Pero hay algo que hemos podido ver en este tiempo. En las compras de pánico podemos ver que hay quienes van temprano y se llevan todas las cosas, toda la comida, y le quitan después la oportunidad a quienes vienen después, cuando constantemente se ha estado diciendo en la información oficial que no compren de más, que hay suficiente, pero si vamos y compramos todo, pues sí, desabastecemos el supermercado. Y eso es lo que ha estado pasando. ¿Producido por qué? Por escuchar a la comadre, lo que dijo la comadre, que le dijeron quién sabe quién y todo este asunto, ¿no? Lo que ha producido todo esto es una saturación del sistema de salud. Ay, me duele el callo, tengo coronavirus. No, tranquilo, o sea, y ahí vas al hospital y hay personas quienes realmente necesitan ser tratadas, quienes verdaderamente tienen síntomas, pero no hay hospitales, no hay doctores, no hay camas. Y esto es lo que ha producido. Ha producido también una sugestión en las personas. Y siendo bien honestos, y qué bueno que nomás están aquí algunos poquitos, y nada más los demás nos ven,
Pero hace unos días, cuando estaba todo esto, estaba dormido, estábamos en un cuarto de hotel fuera de la ciudad, estábamos en el mismo cuarto, mi esposa y mis 2 hijos, y estaba dormido cuando de repente en medio de la madrugada me desperté. ¿Y en qué crees que estaba pensando? En el coronavirus. Y de pronto escucho que mi hija tose. Y yo, y entró algo en mí que, bueno, obviamente me acalambró y dije, ¿y si le diera a mi hija el coronavirus? Yo ni sabía que si era mortal o no era mortal. Yo nomás oía que todos coronavirus, ¿no? Y yo estaba pensando, ¿no? ¿Y si le da a mi hija, qué va a pasar y qué vamos a hacer? Y ya sabes, la mente empieza a correr, empieza esa sugestión. Y si tengo yo, y si me da a mí, ay, ¿qué va a pasar? Y empieza la mente a volar, a viajar. Empieza la especulación. Por cierto, hablando de sugestión y especulación, algo curioso es que los lugares en donde venden armas, y esto sí es un dato fidedigno, están quedando pues prácticamente fuera de stock. Mucha gente está yendo a comprar armas porque ya empieza la especulación, empieza la sugestión de que no, seguramente eso es un arma nuclear y se va a venir la guerra y hay que tener todos los cañones listos para prepararnos y un búnker y todo esto. Bueno, la gente está buscando su seguridad y está depositando su confianza en una pistola, en una metralleta, en un búnker, en qué sé yo. Pero eso es lo que ha producido este bombardeo de información verdadera y de información falsa. La ausencia de confianza en Dios alimenta los pensamientos de pánico, alimenta los pensamientos de temor. Y por eso lo dije, porque yo no estoy excluido de eso. Cuando dejamos de confiar en Dios, aunque sea por un instante, por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Eso es todo el tiempo. Y un instante que nuestro pensamiento y nuestra mente, nuestro corazón se separa de Dios y empieza a darle puerta abierta a las cosas del mundo y a la confianza en los muros de este mundo, es cuando empieza todo este asunto, todo este pensamiento de pánico, este temor que nos invade. Y yendo otra vez con los discípulos, ellos por un momento se olvidaron. Al ver las olas y al ver todo esto, sus pensamientos se enfocaron en las olas y en los vientos y se olvidaron de quién iba con ellos en la barca. Y más aún se olvidaron de lo que aquel quien iba con ellos en la barca les había dicho en un principio: pasemos al otro lado. O sea, vamos a llegar sí o sí, no importan las tormentas, no importa lo que pase, vamos a llegar porque lo digo yo y yo soy el Verbo hecho carne. Pero los pensamientos de pánico y temor vienen a causa de no confiar en Dios, de no tener fe en Dios, nuestros pensamientos. Y la palabra lo dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ves a una persona llena de pánico, toda estresada y con guantes y doble máscara y traje de astronauta y todo el asunto. Bueno, pues eso es lo que está pensando nada más en eso, está pensando nada más en eso. Pero la confianza en Dios produce en nosotros algo muy distinto. La confianza en Dios produce en nosotros el deseo de meditar en su palabra. No meditar en las noticias. O sea, está bien que estemos informados, pero no todo el día. Todo el día y esto, y ya dijeron esto, ya dijeron lo otro, y si dijeron, no dijeron. A veces el presidente da una conferencia de prensa y ya algunos medios ya están torciendo lo que el presidente dijo. Y dicen, ¿podría el presidente hacer esto? Y ese podría lo dejan ahí ambiguo para que la gente empiece a interpretarlo como que ya es un hecho. Y eso lo hacen a propósito. ¿Para qué? Para tener a la gente conectada a esos medios y ellos estar vende y vende comerciales. Sí, nosotros no tenemos trabajo, a lo mejor no tienes dinero, pero los medios de comunicación ahora están haciendo su agosto y no le importa mucho nuestra situación. Y sobre todo los medios hispanos, no les importa servir a la comunidad hispana, les importa enriquecerse. Pero bueno, ese es otro tema. Ya luego sacaré mis amarguras con Univisión y Telemundo, pero ese es otro asunto. La confianza en Dios produce en nosotros el deseo de meditar en su palabra. Salmos 1, versículo 1 y 2, el primer salmo. Cuando abres tu Biblia, el libro de los Salmos, estoy planeando tocar más adelante los salmos y cómo los salmos son de gran bendición y son de gran edificación para nosotros en tiempos de prueba como esta que estamos viviendo. Pero cuando abres tu Biblia en los Salmos, capítulo 1, dice, bienaventurado, dichoso, feliz, nada que ver con pánico, ¿verdad? El varón que no anduvo en consejo de malos.
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, y del 1 al 2 podemos ver una gran diferencia y un gran contraste. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Su delicia no está en el camino de los pecadores, ni en la silla de los escarnecedores, ni en el consejo de los malos, sino en la ley de Jehová. Allí está su deleite, allí está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Y sigue diciendo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y eso nos encanta. Nos encanta la idea de ser bendecidos, de ser prosperados, como a que estamos plantados junto a corrientes de agua. Pero no nos gusta meditar en la ley de Dios, nos gusta más meditar en las noticias y en etcétera, 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 lo que dijo la comadre y todo esto. Bueno, la palabra de Dios es la que fortalece nuestra fe en Dios. Fíjate cómo es la cadena. La confianza en Dios produce en nosotros el deseo de pensar, de meditar en la palabra. Y la palabra nos regresa el asunto y fortalece nuestra confianza en Dios, fortalece nuestra fe en Dios. Y lo dice Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, así que la fe viene por oír, pero no por oír cualquier cosa, dice esta versión. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Cómo nos encanta oír las malas noticias. Nos encantan las malas noticias. Por eso los periódicos amarillistas tienen tanto éxito y son tan buscados y tan comprados. Pero la fe, la confianza en Jesús viene por oír la buena noticia acerca de Cristo. El resultado de no confiar en Dios, el resultado de no meditar en su palabra, ¿sabes cuál es? Yo creo que ya a estas alturas sabes. Es pánico, es angustia y es estrés. Todo lo opuesto a la paz. Paz no tiene nada que ver con pánico. Paz no tiene nada que ver con angustia. Paz no tiene nada que ver con estrés. Pero ese es el resultado de no confiar en Dios. Ese es el resultado de pensar en todo menos en la palabra de Dios. Y esto nos lleva al último punto de este versículo que estamos analizando en Isaías 26:3. Empezamos de atrás para adelante y la primera parte dice, tú guardarás en completa paz. Y muchos ahí se quedan, no, Dios me va a dar paz, dame paz, dame paz. Y luego meditan en todo menos en la palabra. Tú me das paz, dame paz, dame paz. Pero tienen su confianza puesta en cualquier otra cosa. Pero dice, tú guardarás en completa paz. Aquel quien piensa en la palabra, aquel quien confía en Dios, el resultado de confiar en Dios, el resultado de meditar en su palabra es la paz. Por eso decíamos, y lo que dice la palabra, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. ¿Cómo estás ahora? ¿Estás lleno de pánico? ¿Estás lleno de estrés? ¿Estás lleno de temor, de miedo? Bueno, es el resultado de lo que has estado metiendo. Yo un principio en la informática, garbage in, garbage out. Métele basura a tu computador y va a salir basura, vas a ver basura en el monitor. Pero si le metes softwares buenos, vas a ver buenos resultados. Pasa lo mismo con nosotros y con la palabra, como creyentes. La palabra de Dios para todos en este pasaje de Isaías 26:3 dice, tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Y la palabra paz, aquí que vemos en el original, es la palabra shalom. ¿La has oído? Significa integridad, significa bienestar, significa salud. ¿No es lo que todo mundo quiere ahora? Todo el mundo quiere bienestar, todo el mundo quiere salud garantizada. Eso es lo que significa shalom. Y ese shalom, esa paz, viene en aquellos quienes se mantienen pensando en el Señor. Aquellos quienes han depositado su confianza en Él. El énfasis que tiene esta palabra aquí, la palabra shalom, no es precisamente de bienestar y de salud. Va más allá, tiene un énfasis de tranquilidad. Tiene un énfasis de despreocupación. Y hemos visto que los creyentes no nos libramos de los tiempos de caos, no nos libramos de todo este asunto aunque lo decretemos, aunque decretemos lo contrario, aunque nos cubramos con la sangre de Cristo como muchos hacen. Yo me cubro con la sangre de Cristo y no hay coronavirus que me ataque ni a mí, ni a mi familia, ni a mi casa, ni empiezan ahí con su asunto, ¿no? Hasta este punto y con lo que la palabra de Dios nos dice y con lo que localmente hemos sido enseñados, ya sabemos que pues no nos libramos de esto, pero sí podemos experimentar la paz de Dios
en medio del caos. Esa paz que viene como resultado de meditar en su palabra, que viene como resultado de confiar en el Señor. Aquel quien confía en el Señor, aquel quien medita en su palabra de día y de noche, puede dormir en paz, aunque esté rodeado por el ejército enemigo. Por eso David decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y eso no es una fe triunfalista, porque después dice, una cosa he demandado a Jehová. Por eso puedo confiar en Él. Por eso puede mi corazón no estar lleno de temor. Por eso puedo estar confiado, porque una cosa le he pedido a Dios, que me libre de mis enemigos, que me sane de las enfermedades. No, le he demandado a Él que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para buscar, para profundizar en su templo. Y no necesariamente en cuatro paredes. Ahora tienes más tiempo quizás. ¿Qué estás haciendo con ese tiempo? ¿Estás acaso meditando en la palabra? Muchos dicen, no, es que yo no hago esto porque no tengo tiempo. No, es que yo no hago el devocional porque no tengo tiempo. Es que yo no estudio más la Biblia porque no tengo tiempo. Pues ahí te va, dice el Señor. Ahí te va. Encerradito en tu casa. ¿Qué tal? ¿Ya te has dado cuenta que no era tanto la falta de tiempo, sino la falta de disposición? ¿O has aprovechado ese tiempo para buscar más la palabra? Bueno, eso cada quien lo sabe, y qué bueno que no hay nadie, porque así no dicen, lo dice por mí. No, pues sí lo digo por ti y por todos los que nos ven y por todos los que están aquí. Podemos experimentar la paz de Dios en medio del caos. Quien confía en el Señor, quien medita en su palabra de día y de noche, como dije, puede dormir en paz. Salmos 3, versículos 5 al 6, dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. En ese momento que yo decía hace rato, cuando por un momento me sentí como Pedro sobre las aguas y vi al piso, quité mi mirada de Cristo y escuché a mi hija toser y dije, ¡ay, se le da! En ese momento el Señor trajo a mi mente Salmos 3:5. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Y eso no fue un rezo, palabras mágicas, un mantra de protección, sino es simplemente poner nuevamente nuestra mirada en Cristo. Poner nuevamente nuestra mirada no en las circunstancias, no en lo que pudiera pasar, que no ha pasado, sino en Cristo. Y eso era precisamente lo que Jesús estaba haciendo en medio de la tormenta. ¿Qué? Dormía. Jesús subió y dijo, vamos a pasar al otro lado, y durmió. Dormía en paz. Yo te pregunto, ¿qué deberían de haber estado haciendo los discípulos, quienes imitaban al maestro? Yo creo que debían de estar durmiendo también, pero no sé, a lo mejor estaban platicando del coronavirus, bueno, quién sabe. Debían de estar durmiendo. No solo porque Jesús iba con ellos, sino porque antes de partir les dio la promesa que les dije hace un momento y que leímos, pasemos al otro lado, ahí en Lucas 8:22. Ya el Señor dijo que vamos a pasar al otro lado, vamos a dormir. ¿Está dormido? Vamos a dormir, vamos a descansar. Y eso es lo que debemos de estar haciendo. Para concluir, hago esta pregunta, ¿qué nos ha prometido el Señor a nosotros? Y no me quiero ir al tema exagerado. Te voy a dar una promesa que también hemos dicho en la serie de los Hechos, yo la he repetido y que en este momento se vuelve real. Ahí te va la promesa que a nadie le gusta. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Eso es una promesa. En el mundo tendréis aflicción. El Señor no está diciendo, ustedes tengan paz porque no les va a pasar nada. Ustedes tengan paz porque son lo máximo y yo los cubro así con una burbuja. No. La promesa es esa. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Ahí está la promesa completa, por supuesto, porque no queremos irnos del lado negativo, ¿no? Del puro negativismo, sino el Señor ha dicho, van a tener aflicción, van a venir pestes, van a venir guerras, van a venir rumores de guerras, van a venir enfermedades, etcétera, etcétera. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Esa es la promesa.
que el Señor ha vencido el mundo, y también la palabra de Dios dice que la fe vence al mundo. Hay otra promesa que el Señor nos ha dado, y esa promesa está en Romanos 8:38. La primera tiene que ver con tener confianza, tener fe, porque van a venir caos, van a venir situaciones de crisis. Pero esta otra promesa que vemos en Romanos 8:38, por cierto, léete todo el capítulo 8 de Romanos y te va a fortalecer. Dice, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni aquello por lo que nos estresamos que va a venir y que pudiera pasar. Bueno, ni eso, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada de eso. Esa es una promesa. Esa es una promesa. Y bueno, el Señor ya lo dijo. Está escrito en su palabra. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él dice, su palabra es en Él sí y en Él amén. Y esto lo vemos en su palabra. Esa es la promesa que tenemos de Dios. Tenemos otra promesa ahí mismo en el capítulo 8, versículo 18. Por eso te dije, léete todo el capítulo. Dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, las cuales a lo mejor todavía no experimentas, pero a lo mejor empiezas a experimentar a causa de este asunto. Porque ciertamente, y no es sobre especular, esto va a tener un efecto en el futuro. Efectos sociales, efectos económicos, etc. Pero las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No hay una promesa allí de ausencia de aflicciones. Lo que hay allí es una promesa de la gloria venidera que se ha de manifestar sí o sí en nosotros. Meditar en estas promesas debe producir paz en nosotros. A lo mejor las escuchas y te entra por un oído y te sale por el otro, y otra vez vuelves al estrés, a la ansiedad, al miedo, al temor. Y es ahí en donde los falsos profetas entran y te dicen, manda tu pacto ahora y te vamos a mandar este asunto, este aceite o este pañuelo para que te cubras y no sé qué. Y es ahí en donde aún muchos cristianos quienes han sido expuestos a la sana doctrina, y digo expuestos porque a lo mejor no la han vivido, seguramente no la han vivido, van a sucumbir y van a decir, bueno, pues por si acaso, ¿no? Por si acaso, ahí va. No le voy a decir a nadie, pero ahí lo tengo, escondidita, por si acaso. Pero todo esto debería de traer a nuestra vida paz, pero no la paz efímera que el mundo promete, no la paz efímera que se siente cuando tienes por fin esos 20 rollos de papel de baño. Ahora sí ya me protejo contra el coronavirus porque ya tengo mis 20 paquetes de papel de baño y del Charmín, ¿no? No es esa paz que viene cuando estás lleno de agua y tienes toda tu alacena llena de cosas, cuando tienes, según tú, todo tranquilo. No es esa paz la que produce. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz de Dios que gobierna nuestros corazones. Es la paz de Dios que gobierna nuestros pensamientos, que dice Filipenses 4:7. Esa es la paz de Dios. Gobierna nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos no son gobernados por lo que escuchamos en las noticias, por lo que dijo la comadre, por lo que va a pasar, no sé qué. Nuestros pensamientos son gobernados, dirigidos por la paz de Dios. Y yo puedo decirlo porque a lo mejor tú también, pero yo lo digo por mí. Yo estoy aquí ahora hablando. Yo he experimentado cómo el Señor ha sido nuestro sustentador. La última tormenta que tuvimos hace tiempo, estaba toda la ciudad inundada. Nosotros en mi familia somos nomás 4 y somos bien simples para comer. Si usted nos quiere invitar a comer, nomás que ahorita por el drive-thru, ¿verdad? No se puede, de otra forma. Cualquier cosa que nos invite, somos felices. Nosotros podemos comer atún y galletas saladas todo el tiempo. No somos muy picky para comer. Y eso es lo que teníamos en nuestra alacena: atún, galletas saladas, 2, 3 cositas por aquí. Y ¿sabes qué? Teníamos según lo suficiente como para sobrevivir. Y no estábamos estresados, para nada. Pero nos llegó una familia que estaba cerca de la casa y le dimos hospedaje. Y eran más que nosotros. Y ¿sabes qué? Pudimos ver cómo el Señor multiplicó esa comidita, poquita comidita que teníamos en la alacena. Y pudimos comer todos. Todos quienes estábamos allí, hasta el perrito se trajeron.
Y pudimos ver, Señor, tú has sido fiel. Nadie estábamos comiéndonos las uñas, ni las de los pies, ni nada. Señor, tú vas a proveer, tú vas a suplir, y así va a ser. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice la palabra que no se ha visto un justo desamparado, ni su descendiente que mendigue pan. Y yo confío en su palabra. Yo creo en su palabra. Yo sé que el Señor puede traer hasta usar cuervos para alimentarnos y usar lo que Él quiera para sustentarnos. Y si no, tenemos el final asegurado. Por eso podemos imitar al Señor Jesús y dormir en medio de la tormenta. El primer llamado que yo quiero hacer para finalizar, ahora sí, tiene que ver con el primer punto, que era confiar en Dios. Yo te hago este atento llamado para que confíes en Dios. Escúchalo bien, no dependes del trabajo. No, es que se va a acabar el trabajo, ya dijeron que están despidiendo personas. No dependes del trabajo. De una u otra manera, el Señor va a suplir lo que necesitas. ¿No lo acabamos de ver en los valores del reino? Miren las aves, no trabajan ni hilan, pero el Señor los sustenta. Miren los lirios, la rama que sale ahí. Dios los viste y hasta más bonito que muchos. Se visten todos mal vestidos. Así que el llamado es a confiar en el Señor. No dependes de tu trabajo, no dependes de tu cuenta bancaria, no dependes de los $1,000 que supuestamente va a mandar el gobierno, que quién nos va a mandar, que quién no los va a mandar. No dependes de eso. Con 1,000 o sin 1,000, el Señor va a sustentarnos. Confía en el Señor. Si te enfermas incluso, si nos enfermamos, incluso porque a lo mejor aquí me ves, si a la próxima reunión no me ves, pues a lo mejor me enfermé. Pero si nos enfermamos, el Señor puede sanarnos. Y si no, pues todos vamos a morir de todas formas. A lo mejor alguien no se muere de coronavirus, pero sale aquí, se estrella y se muere. O sea, todos de todas maneras nos vamos a morir. Y no decimos que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Señor, te veré en la hermosura de tu santidad. Bueno, de todas maneras vamos a morir y vamos a estar con Él. Así que debemos de confiar en esto. No tenemos que saber lo que va a pasar a detalle. Si el Señor nos dijo, van a oír de guerras, rumores de guerras, pestes, pero no sabemos exactamente quién contra quién, ni si este es el virus o hay otro que va a venir más, no sabemos. Y no tenemos que saberlo tampoco a detalle, pero sí debemos de poner nuestros ojos en Cristo. Cuando al Señor le preguntaron, Señor, ¿cuándo vas a venir y qué señales va a haber? A ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones. Ustedes tienen todavía mucho que aprender. Lo que debemos de hacer nosotros es poner nuestros ojos en Cristo. Hay un mensaje que estoy preparando para unos días más adelante, segundo de Crónicas 20, pero voy a darte solamente el versículo 12. Josafat, el rey, dijo, no sabemos qué hacer, el rey de Judá, y a ti volvemos nuestros ojos. Es cierto, no tenemos por qué saber a detalle lo que va a pasar, pero sí debemos de volver nuestros ojos a Él. Es como si Josafat dijera, estamos hundidos en el mar. No sabemos cómo salir de este problema. No sabemos a qué hospital ir o cuál es el antídoto, si hay vacuna. No sabemos, pero fijamos nuestros ojos en ti. No nos rendiremos mientras haya fuerza en tu brazo, decía Josafat. Mientras haya ternura en tu corazón, mientras haya verdad en tu promesa. Y eso es algo que va a venir, unas enseñanzas más. El segundo llamado que yo quiero hacer, y espero que estés ahora en una actitud de meditación, de reflexión, tiene que ver con llenarnos de la palabra. Más que llenarnos de noticias, más de llenarnos de noticias verdaderas y noticias falsas, debemos de ocupar nuestros pensamientos en el Señor. Si viene una noticia verdaderamente relevante, la vamos a saber. De las fuentes más confiables, de las fuentes del gobierno, qué sé yo. Pero ocupemos este tiempo para meditar en las promesas del Señor, para meditar en la palabra de Dios, meditar en Él, ir a la palabra y en vez de ver las noticias, ver la palabra, y vas a ver cómo nuestra conducta va a cambiar, vas a ver cómo la tranquilidad y la paz va a llegar a nosotros. No es una fórmula mágica, es un estilo de vida, es vivir en Cristo, es vivir confiando en sus promesas. Y esa palabra en la que nosotros meditamos, esa palabra de la que nosotros nos llenamos, debe de ser transmitida a otros. Y esa es una excelente oportunidad para tener primeramente un grupo con nuestra familia. No sé si lo has estado haciendo, pero ahora podemos tener más contacto con nuestra familia. Si tú eras de esas personas
que no tenías comunicación con tu familia, por el trabajo, por esto, aquello, bueno, ahora estás ahí, en tu realidad, con tu esposa. Y veía yo un meme hace poco que decía, muertes, asaltos 0, asesinatos 0, pleitos familiares cientos de millones, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora sí están juntos. Ahora sí está junto el hermano con la hermana, ahí tienen que estar, en el mismo cuarto, en la misma casa. Pero bueno, ocupemos este tiempo para que el Señor haga volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, de los hermanos, que podamos tener esta cercanía, esta comunión, conocernos, escucharnos, transmitirnos los pensamientos de Dios unos a otros. Ocupemos este tiempo para reunirnos con grupos pequeños, con otra familia quizás, que no pase el límite de 10, los límites que nos den. En cuanto nos sea posible, ir con las manos bien lavadas, si es necesario con tapabocas, y hace rato aquí un hermano andaba con sus guantes y todo, qué bueno. Si lo hacemos, vayamos con las precauciones, juntémonos, edifiquémonos unos a otros. Ocupemos este tiempo para escuchar predicaciones, para escuchar audiolibros cristianos, para escuchar la palabra, leerla en todas sus posibilidades. Y veremos cómo después de este tiempo estará en nosotros un hábito de estar alimentándonos de la palabra, un hábito, una hambre y una sed de la palabra que produce más sed y que nos llenamos y que nos llenamos y que nos llenamos. Pero además esta es una excelente oportunidad para predicar el evangelio. Una familiar mío estaba en un supermercado y ya sabes el tema, coronavirus, y un joven que estaba ahí delante de ella le dijo, usted debería de estar orando y buscando a Dios, le dijo. Y él estaba aprovechando bien el tiempo, él estaba aprovechando bien la oportunidad y la ocasión, porque mucha gente ahora está como Jesús los vio en aquel tiempo, perdidos, como ovejas que no tienen pastor. Muchos ahorita están que no saben para dónde y están receptivos, pero nosotros ¿qué hemos de hacer? ¿A llegar a hablarles del coronavirus? ¿De lo que la comadre dijo, que le dijeron? Que no, ocupemos este tiempo para predicarles el evangelio. Esta mañana yo hablaba con el que me corta el pelo, con el barbero. Y también, ¿sabes qué? Necesitas buscar a Dios. Yo ya te había dicho que busques a Dios. No, sí, nomás me da el avión, ¿no? Pero bueno, yo no voy a perder la oportunidad y mientras que Él no me diga que no lo haga, le voy a seguir hablando de Dios. Aprovechemos esta oportunidad. Seamos luz en medio del caos. Esa es la llamada que el Señor nos hace. Lo vimos también en este sermón del monte, en los valores del reino. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Estamos siendo luz en este tiempo? El mundo no necesita ver cristianos preocupados, cristianos estresados, cristianos mucho menos peleándose ahí en redes sociales con el compadre y que sí, no, que si el presidente, que si es bueno, que si no es bueno, que si es mejor el de allá, ¿no? El mundo no necesita cristianos preocupados ni cristianos estresados. El mundo necesita sal, el mundo necesita luz. Por eso el Señor permite que vivamos estos tiempos. Es por eso. Porque nos está dando la oportunidad. Aquí es donde verdaderamente sale lo que está en nosotros. Aquí es en donde verdaderamente se ve qué tan cristianos somos. Porque ahorita yo creo que ya se te olvidó el problemita que traías con el otro hermanito aquí que no me habló, que no me saludó, que aquel, que esto, que aquello. Lo que te estresaba en el trabajo antes de salir de vacaciones. ¡Ay, se va a acabar el mundo! ¿Ahorita qué? Ahorita es tiempo de que busquemos al Señor, de que confiemos en Él, de que ocupemos nuestros pensamientos en Él y que disfrutemos de su paz en medio de estos tiempos de crisis. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra, gracias porque ella es real, ella es viva, es eficaz, porque ella nos santifica, porque ella nos da lo necesario para poder enfrentar cualquier situación. Y aún en tiempos de dificultad, y aún en tiempos de crisis, aún en tiempos de caos y de confusión, tú traes a nosotros paz, tú traes a nosotros tu verdad. No solamente para que nosotros nos sintamos bien, sino para que podamos consolar a otros, para que podamos predicar tu evangelio. Señor, esa gran comisión que tú nos diste, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan, enseñen, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no ha cambiado y ningún límite, ningún virus podrá detener lo que tú mandaste que hiciéramos. Tal vez el método que usemos sea distinto, pero queremos seguir obedeciendo tu palabra. Queremos seguir haciendo tu voluntad. Danos sabiduría, danos denuedo para poder hablar tus verdades a donde vayamos. Si vamos al supermercado y hay alguien allí, Señor,
que verdaderamente salga lo que hay en nuestro corazón, que es tu palabra. Señor, no te pido que les des paz a quienes están aquí o a quienes nos oyen. No te pido eso. Más bien a ellos les pido que confíen en ti. A ellos les pido que mediten en ti. Y la paz vendrá como consecuencia. Tú ya has dado todo, pero es necesario que nosotros nos acerquemos a ti. Es necesario que nosotros nos volvamos a ti. Y Señor, si tú has permitido este tiempo para que alguien, hablando de nuestra iglesia local, pueda volverse a ti, pueda tener un acercamiento nuevamente, primeramente contigo, pero con su familia, con sus familiares, y ser luz, te glorificamos por eso. Ahí es en donde cobra sentido tu mandamiento. Den gracias por todo. Den gracias en todo. Aún en esta situación te damos gracias. No nos afanamos, no nos turbamos, no nos estresamos, sino que te damos gracias. Gracias porque esta situación, estos tiempos pueden ser de bendición, de edificación y de mucha gracia sobre gracia para aquellos quienes en ti confían y aún para aquellos quienes estaban fluctuando. Señor, que no tomemos este tiempo a la ligera, que no lo tomemos como un break, sino que sigamos atentos con las lámparas encendidas, porque no sabemos a ciencia cierta si quizás tú esta noche vuelvas o mañana vuelvas, que tú nos encuentres con las lámparas encendidas, con las lámparas llenas de aceite, anhelando tu venida y no estresados como los del mundo, quienes no tienen esperanza. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos una vez más que sanes a aquellos quienes están enfermos, que les restaures y que sigas trayendo esperanza a aquellos quienes te están buscando, a aquellos quienes están con sus ojos puestos en ti. Muchas gracias, Padre, por esta noche. En el nombre de Jesús.